Bienvenidos a esta explicación detallada sobre uno de los sistemas organizativos más alucinantes del mundo. Hoy vamos a diseccionar la estructura del sacerdocio católico. Y no lo haremos como una simple lista de conceptos aburridos, sino visualizándolo como un inmenso plano arquitectónico. Hablamos de una edificación que lleva literalmente más de 2000 años en construcción, casi nada. Y esto nos lleva a una pregunta clave para arrancar. ¿Qué antigua estructura, que muchas veces pasa totalmente desapercibida, es capaz de sostener a una institución global con más de 1000 millones de miembros? Porque hay un diseño organizativo increíblemente detallado que hace que todo encaje, desde una pequeña parroquia rural hasta el mismísimo Vaticano. La respuesta está en lo que las fuentes denominan el sacramento del orden sacerdotal. Vale, esta es nuestra hoja de ruta. Pasaremos por 6 puntos. 1. Fundamentos bíblicos. 2. Beneficios. 3. Vocaciones sacerdotales. 4. Diáconos y presbíteros. 5. De obispos a cardinales. Y 6. El Papa. Comenzamos el ascenso. Punto 1. Fundamentos bíblicos del orden sacerdotal. Si nos fijamos en la carta a los Hebreos, encontramos los cimientos más antiguos de este sistema. Básicamente, se establece un principio fundamental: la necesidad de contar con intermediarios que actúen a favor de las personas ante la divinidad. Es el gran bloque de piedra histórico sobre el que se apoya todo lo demás. Y resulta súper interesante ver cómo ese concepto antiguo se acaba formalizando. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 1536, lo define como la vía exacta para continuar una misión. La pieza clave aquí es la llamada sucesión apostólica. Imaginemos una inmensa carrera de relevos, una cadena ininterrumpida que pasa el testigo de la autoridad de generación en generación, asegurando que la estructura jamás colapse por el paso del tiempo. Pasamos al punto 2, los beneficios para la Iglesia y los fieles. Aquí tenemos los 3 pilares de carga masiva que sostienen el día a día. Las fuentes usan 3 términos latinos muy precisos pero clarísimos. Primero, el munus docendi, que es la función de enseñar el mensaje. Segundo, el munus liturgicum, la función de celebrar los sacramentos y el culto. Y tercero, el munus regendi, que es ni más ni menos que el gobierno pastoral para liderar a la comunidad. Estos 3 beneficios juntos garantizan que la maquinaria no solo funcione, sino que ofrece un apoyo espiritual constante. Avanzamos al punto 3, la diversidad de vocaciones sacerdotales. Lo que ilustra de maravilla la amplitud de este diseño es que dentro del mismo edificio hay vocaciones radicalmente distintas. Por un lado tenemos a los sacerdotes diocesanos, aquellos que están a pie de calle liderando las parroquias locales. Luego están los monjes contemplativos, dedicados al aislamiento total y a la oración constante, como por ejemplo los cartujos. Y por otro lado encontramos a los frailes misioneros y a los de vida mixta, que combinan periodos de encierro espiritual con una activa predicación en el exterior, como los franciscanos o dominicos. Son estilos de vida completamente opuestos, habitando exactamente la misma arquitectura. Al observar la historia y las normas al detalle, se evidencian tradiciones diferentes. Por una parte, la disciplina católica romana mantiene el celibato como una elección innegociable para sus sacerdotes por el reino de Dios. Sin embargo, en las iglesias orientales y ortodoxas existe una práctica histórica totalmente legítima según las fuentes, donde hombres ya casados pueden recibir la ordenación como diáconos y presbíteros. Es vital reportar estas diferencias tan bien documentadas, porque demuestran cómo la estructura se ha sabido adaptar en distintas geografías a lo largo de los siglos. Llegamos al punto 4, diáconos y presbíteros. En el primer peldaño de la jerarquía encontramos al diácono. Y ojo a la definición formal, porque es clave. Reciben la imposición de manos no para ejercer el sacerdocio en sí, sino para el ministerio del servicio. Hay que distinguir 2 tipos fundamentales: los diáconos temporales, que están de paso preparándose para ser presbíteros, y los diáconos permanentes. Este último es un grado que se restableció formalmente en la Iglesia Latina tras el Concilio Vaticano II, conformado incluso por hombres casados que se dedican de por vida a la caridad. Subiendo un peldaño más, llegamos a los presbíteros, los sacerdotes. El Catecismo introduce aquí un concepto teológico espectacular en latín: in persona Christi capitis. Esto significa que actúan en la persona de Cristo cabeza. Mediante el sacramento se convierten en los verdaderos cooperadores del obispo, siendo los encargados de celebrar la Eucaristía, absolver pecados y mantener un anclaje espiritual fortísimo en la base. Punto 5, obispos, arzobispos y cardenales. El orden jerárquico se construye paso a paso. Habiendo visto ya a diáconos y presbíteros, entramos de lleno en la fase que gobierna las áreas más gigantescas de este diseño institucional: obispos, arzobispos, cardenales y el Papa. El obispo ocupa, sin lugar a dudas, un lugar central en toda esta historia. Las fuentes indican textualmente que poseen la llamada plenitud del sacramento del orden.
Mientras que presbíteros y diáconos son solo sus colaboradores, la autoridad máxima a nivel local reside en el obispo, básicamente porque se les considera el eslabón directo con los primeros apóstoles, a través de esa cadena histórica que comentábamos antes. Y por encima de los obispos diocesanos, las reglas se vuelven aún más específicas. Los arzobispos lideran provincias más grandes que agrupan a varias diócesis. Y más arriba tenemos a los cardenales, el círculo de asesores directos del Papa. Tienen una responsabilidad administrativa y electoral de peso pesado. Son los únicos con el derecho exclusivo de entrar en el histórico cónclave a puerta cerrada para elegir al nuevo líder de la Iglesia. Y llegamos a la gran cúspide. Punto 6. El Papa como pastor universal. Las fuentes son absolutamente cristalinas respecto al rol del Papa. El obispo de Roma, como sucesor de Pedro, actúa como el gran garante de la unidad. Goza de una potestad que es suprema, plena, inmediata y universal para cuidar las almas. Es quien consolida todo el inmenso peso de esta base jerárquica en una sola figura. Al dar un paso atrás y contemplar la barbaridad que supone este plano arquitectónico al completo, surge inevitablemente una gran reflexión final. ¿Cómo es posible que una jerarquía de más de 2000 años, tan estrictamente estructurada, siga anclando y adaptándose para servir a millones de personas en pleno siglo XXI? Desde los textos bíblicos más antiguos, pasando por frailes, monjes, presbíteros y obispos, el diseño ha perdurado impecable. Es verdaderamente un prodigio organizativo cuya magnitud deja unas ganas enormes de seguir profundizando en todos sus matices. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido detallado. Suscríbete a este canal. Comparte este video, comenta o danos sugerencias para nuevos videos. Dale like, suscríbete a este canal.